Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este martes de hoy. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando les recuerdo, siempre se lo recuerdo, que nos extendemos hasta muy cerca de las 8:30 minutos en la mañana. Así que nuevamente le agradezco por su sintonía. Cuando se incorpora en nuestro programa en este día de hoy, está fuera justamente de su schedule, me refiero al politólogo y también un analista político y sobre todo es un máster en ciencias políticas, Julio M. Schilling, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí contigo este martes, cambiando de Hoy cambiamos un poco día, los horarios. Como siempre es un gusto. Hay que variar. Dicen que había un eslogan en Cuba que decía, cuando se hacían comerciales en Cuba, decía, en la variación está el gusto. Había un comercial. Así que ahí está la cosa. Pues conmigo es un gusto cualquier día estar aquí contigo, Daniel. A propósito, tienes un evento a las puertas que me gustaría comenzar con eso. Cómo no, te lo agradezco. Este jueves, 18 de febrero, a las 6 de la tarde, en la biblioteca de Westchester, en la biblioteca pública de West Dade, vamos a tener un simposio bajo el lema El derribo de los aviones de Hermanos al Rescate 20 años después. Como sabe nuestra audiencia, la próxima semana, 20 años del derribo. El tiempo es implacable, qué barbaridad. Correcto, donde la dictadura castrocomunista asesinó esos 4 jóvenes que, pilotos de Hermanos al Rescate, que llevaban a cabo una tarea humanitaria de rescatar ese éxodo marítimo. En aquel momento, pues vamos a tener familiares de cada uno de los 4 mártires ahí presentes, y la idea es pues recordar esa fecha. Les invito, por favor, la entrada es completamente gratis y abierta al público. Es este jueves a las 6 de la tarde en la biblioteca pública de West Dade, la de Westchester, que está en Coral Way y la 94 Avenida. Perfecto. Bueno, todo el mundo invitado, sé que ya lo sabe usted, amigo televidente, el jueves a las 6 de la tarde. Bueno, quería conversar contigo sobre algo que ha ocurrido en las últimas horas, un lamentable acontecimiento cuando han muerto, se dice que de muerte natural, el juez Anthony Scalia, uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a la edad de 79 años de edad, fue encontrado muerto en un descanso que estaba realizando, en unas vacaciones que estaba realizando, cuando lo buscaban para desayunar y encontraron lamentablemente su cuerpo exánime. Esto ha levantado ahora un gran problema, yo diría, un gravísimo problema, tanto para la administración como para el Congreso, el Senado sobre todo, de los Estados Unidos, porque de manera constitucional tiene ahora el presidente Barack Obama, que está en plenas funciones como presidente, a pesar de que acaba este año, tiene que designar o proponer a un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia, que para beneficio de usted, amigo televidente, está integrada por 9 jueces, para que justamente no haya equiparamiento en cuanto a la votación. O sea que siempre es un número que hace la posibilidad de que haya siempre algo a favor o en contra, pero que haya una decisión. Porque de lo contrario, tal y como está la Corte en el día de hoy, hay 8 jueces. ¿Qué pasa? Digamos que se presente una demanda a la Corte Suprema. Si votan 4 a favor y 4 en contra, lo que están haciendo es que le están dando el punto de vista válido al tribunal inferior a ellos. Correcto. Y esto crea un problema legal, porque la Corte Suprema de Justicia es la última palabra en los Estados Unidos. Incluso no tiene apelación. La decisión de la Corte Suprema es inapelable. Digo esto porque el señor Scalia era un conservador, ultraconservador, en realidad, y un hombre de una trayectoria tremenda en jurisprudencia acá en los Estados Unidos. Participó en innumerables de procesos tremendamente trascendentales, y ahora me imagino que el presidente Barack Obama le han puesto la coyuntura dorada para designar a un liberal y de esa forma balancear a la Corte Suprema de Justicia. Digo balancear porque, y perdóneme que me esté extendiendo tanto en esto, porque Ted Cruz, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ha dicho algo que políticamente es incorrecto. Por supuesto, los republicanos no quieren que el presidente Barack Obama designe a nadie y están pidiendo que sea el nuevo presidente, cuando asuma el nuevo presidente, el que designa al sustituto de Scalia. Pero Ted Cruz, volviendo al punto, ha dicho que pierden los republicanos si Obama propone a un liberal y el Senado lo confirma, que pierden los republicanos el control de la Corte Suprema de Justicia. Digo que es incorrecto políticamente porque son poderes absolutamente independientes. Ni los republicanos ni los demócratas deberían tener control de la Corte Suprema de Justicia. Y es un disparate, que acaba de decir el señor Ted Cruz, disparate desde el punto de vista político, aunque desde el punto de vista práctico, claro, por supuesto que funciona, porque no es lo mismo un conservador que un liberal. Pero esto pudiera traer unos lodos y unas discusiones tremendas. Pienso que los republicanos en el Senado van a tratar a toda costa de impedir que se confirme a la propuesta del presidente Obama.
Correcto. Es un problema extraordinario. O sea, la noción, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la democracia norteamericana es el determinante en esa pieza tan importante que se conoce en español como control de constitucionalidad, en inglés es Judicial Review. En otras palabras, es el órgano autónomo e independiente que decide, es el último árbitro en decidir si algo es constitucional o no. Y es una rama que, a pesar de ser independiente, sin duda está altamente cargado políticamente, porque particularmente en los últimos años ha sido un factor muy reñido. En otras palabras, decisiones muy importantes donde la votación ha sido 5-4. Porque hay una realidad, hay muchas otras decisiones donde la votación pues tiene una numeración diferente. En otras tal vez son 8-1, 7-2, o sea, no siempre es 5-4, pero típicamente en decisiones muy politizadas sí lo es. En otras palabras, sigue en líneas ideológicas. Y esto ha sido un problema de toda la vida. El presidente Reagan, por ejemplo, había un candidato, Robert Bork, que era considerado una de las personas más preparadas para ser el juez en el Tribunal Supremo, y sin embargo nunca llegó por la batalla que le dio el Congreso Demócrata. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, como tú bien señalas, a la vez, si queda un empate, 4-4, la Corte Inferior, su decisión pesa. Y eso puede trabajar tanto a favor o en contra de la actual administración. Es más bien podría perjudicarlos, porque hay muchas decisiones de importancia. Por ejemplo, la ley de inmigración, donde su orden ejecutiva, donde el Tribunal Inferior determinó que era ilegal lo que el presidente hizo. Entonces, si eso se queda, pues en efecto perdió el caso. Vamos a ver una gran lucha, porque el problema es que los jueces están ahí por vida, hasta que se mueran, como hasta en este que caso. se mueran, son vitalicios, claro. Entonces, y para hacer algo peor, muchas veces la persona que un presidente va a nominar, que piensa, bueno, este va a seguir mi línea, a veces en la práctica está completamente lo contrario. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo, en efecto, ha sido fue un nominado que se pensaba que iba a votar en todo momento contra muchas de las cosas que la izquierda norteamericana ha estado a favor, y no ha sido el caso. Entonces, muchas veces sorprende. Eisenhower tuvo un nombramiento que históricamente votaron en contra de lo que pensaban que él hubiera deseado. Pero promete ser una batalla extraordinaria en el Congreso norteamericano, y el presidente, pienso que va a escoger sus batallas en cuanto a muchas cosas que él quiere, y un proceso de nominación es muy largo, y en un año de elección se convierte un tema, incluso, aun cuando miramos la posibilidad, por ejemplo, de un candidato como Donald Trump salir, que básicamente ideológicamente uno no sabe dónde está parado realmente. Yo creo que a los republicanos conservadores que se están postulando, esto en cierto sentido podía mover ciertas personas que ahora pudieran estar apoyando a Trump a tal vez considerarlo, porque es una decisión importantísima. No podemos subestimar la importancia de eso. Bueno, el trámite en realidad no es tan largo. O sea, si el Senado no fuera de mayoría republicana, el trámite en 2 meses pudiera resolverse luego de una propuesta por parte de la administración. Pero como el Senado es de mayoría republicana, nadie, absolutamente nadie que proponga al presidente Barack Obama va a ser aprobado por el Senado. Aunque no sea ni siquiera un superliberal, sino que sea una persona tal vez hasta de centro, tampoco va a ser aprobada, porque los republicanos están buscando que continúe el control al que se refirió Ted Cruz dentro de la Corte Suprema. Por cierto, otras voces se unieron también de inmediato. El señor Donald Trump, por supuesto, que dijo que tenía que ser otro presidente, estaba pensando en él mismo hacer la nominación. Lo mismo pasa con Marco Rubio, que dijo exactamente igual. Me llamó la atención un gesto tremendamente constitucional y democrático del candidato Jeb Bush, que dijo que el presidente, y cito, el presidente Barack Obama tiene todo el derecho a proponer a un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Hizo ese comentario así rampante, sin decir si se iba esto a obstaculizar por parte del Senado o no se iba a obstaculizar. Hillary Clinton, por otra parte, estoy hablando de las reacciones, dijo que, y la voy a citar porque anoté lo que había dicho, que deshonra la actitud republicana la Constitución del país. Claro,
hay juegos políticos, claro. Y era lo que tú te referías, hay influencias y hay inclinaciones. Y no es lo mismo poner a un conservador que poner a un liberal. Es totalmente diferente como sería entonces la decisión final. En el caso del señor Scalia, tal vez las personas que nos están mirando no lo conocen totalmente, y es una persona que era tan conservador, que era muy polémico. Polémico hasta incluso estaba en contra de la propia administración en un momento determinado. Le llamaba al gobierno el lobo, era como le denominaba al gobierno. Pero indiscutiblemente era un hombre muy apegado a la ley, absolutamente apegado a la ley. Y estoy recordando el caso que te lo comentaba antes de que entramos en el estudio, en las elecciones en el año 2000, cuando estaba realmente una discusión entre Bush y Al Gore. ¿Recuerdas el caso aquel? Que lo llamaron a él para que tomara la decisión final, porque esto llegó a la Corte Suprema de Justicia y él votó, por supuesto, aquí se me fue la inclinación ideológica, votó a favor de Bush, que fue lo que hizo. Y fue nominado por Ronald Reagan, este importantísimo juez. Vamos a ver, tenemos otro conflicto constitucional en los Estados Unidos. No, y te explico, hay una vía que pudiera ser una solución, pero no sé si al presidente Obama le interesa, y eso es que han habido jueces recientemente que han sido aprobados de la segunda corte más importante del país de apelación, que han sido aprobados 97-2. En otras palabras, que han recibido ya un voto de aprobación del Senado, de senadores. Entonces, a esos senadores les va a ser muy difícil echar para atrás ya un voto que hicieron a favor de un candidato que pasó por un proceso ya de filtro. De confirmación. De manera de que eso, si el problema se quisiera resolver lo antes posible y tal vez lo menos politizado, esto sería un camino, porque esos jueces en efecto ya han pasado por un proceso. Pero no creo, Chile, no creo. Yo creo que como está tan politizada la situación y como estamos en el año electoral, no creo que va a haber ningún tipo de confirmación hasta que no se nombre un nuevo presidente acá en los Estados Unidos. Va a ser una batalla de la actual administración contra el Congreso, nuevamente un encontronazo. Ya Obama dijo que por encima de los partidos estaba la Constitución del país, pero ni siquiera creo que ni con este concepto las cosas van a prosperar. Si no, los días venideros dirán la última palabra. Tampoco. Muchísimas gracias, Chile, por acompañarnos en la mañana de hoy. Tenemos un menú amplísimo, pero no tenemos tiempo. Tenemos realmente hasta el cuello los compromisos comerciales en el día de hoy. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias.